Vamos a ver el tema de identidades trigonométricas básicas. Los libros dicen que son 8, pero son 5. Seno de u por cosecante de u es idéntico con 1. Coseno de u por su recíproca, que es la secante de u, es idéntico a 1. Y tangente de u por cotangente de u también es idéntico a 1. Seno es recíproco con cosecante, coseno con secante y tangente con cotangente. Entonces, al multiplicar dos números recíprocos, su resultado es 1. La identidad de división es seno de u entre coseno de u es idéntico con tangente de u. Y la identidad pitagórica por excelencia, esto es muy importante saberlo, debe de ser vox populi, seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u siempre es idéntico a 1. En esta identidad, estas son las que yo propongo que son las 5 identidades básicas. Los libros mencionan que son 8, pero las otras 3 se pueden deducir de estas. Si aquí vemos que tangente de u por cotangente de u es idéntico a 1, entonces el cotangente de u pasa dividiendo y queda tangente de u idéntico a 1 entre cotangente de u. De igual modo, cotangente de u, de cotangente de u es idéntico a 1 entre tangente de u. Sería eso idéntico a 1 entre tangente es seno entre coseno. Seno de u entre coseno de u. Entonces el recíproco de una fracción es la fracción pero al revés. Y eso es idéntico con coseno de u entre seno de u. Entonces la identidad que dice cotangente de u idéntico a coseno de u entre seno de u puede deducirse de esta y de esta, por lo que para mí no es básica. Entonces acá la incluyo. Coseno de u entre seno de u idéntico a cotangente de u. Entonces ya vimos que no es básica sino deducida. Ahora voy con la identidad pitagórica. Seno cuadrado de u por más coseno cuadrado de u es idéntico a 1. Si yo divido ambos, todo entre seno cuadrado de u, todo entre seno cuadrado de u, queda seno cuadrado de u entre seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u entre seno cuadrado de u es idéntico con 1 entre seno cuadrado de u. Pero seno cuadrado entre seno cuadrado da 1, más coseno entre seno es cotangente, según lo acabamos de deducir. Y como está el cuadrado es cotangente cuadrada de u, idéntico. Y 1 entre seno es cosecante por la primera identidad básica. Entonces 1 entre seno es cosecante, entonces esto queda como cosecante cuadrada de u. Y esa identidad que es básica la hemos deducido a partir de la primera y de la pitagórica. Ahora voy a anotar nuevamente la identidad pitagórica. Seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u. Eso es idéntico a 1. Ahora en lugar de dividir todo entre seno cuadrado, va a ser todo entre coseno cuadrado. Todo entre coseno cuadrado de u. Y queda seno cuadrado de u entre coseno cuadrado de u más coseno cuadrado de u entre coseno cuadrado de u idéntico a 1 entre coseno cuadrado de u. Y ahora voy a obtener lo siguiente, seno cuadrado entre coseno cuadrado. Como yo ya sé que seno entre coseno es tangente, seno cuadrado entre coseno cuadrado es tangente cuadrada de u más coseno cuadrado entre coseno cuadrado pues es 1. Eso es idéntico. Y 1 entre coseno cuadrado, 1 entre coseno es secante según la segunda identidad básica. Entonces 1 entre coseno cuadrado pues es secante cuadrada de u. Y entonces tengo las 8 identidades, 5 básicas, 3 deducidas. Aquí repito, seno de u cosecante de u idéntico a 1 por ser recíprocas. Coseno de u por secante de u idéntico a 1 también por ser recíproca. Tangente de u cotangente de u idéntico a 1 también recíprocas.
seno de u entre coseno de u, idéntico a tangente de u, coseno de u entre seno de u. Ahora su recíproca de tangente, pues cotangente de u. Y las pitagóricas son seno cuadrado de u más coseno cuadrado de u, idéntico a 1. Esto debe de ser vox populi, todo el mundo debe de saberlo. Y las otras dos que deducimos son 1 más cotangente cuadrada de u, idéntico a cosecante cuadrada de u, y tangente cuadrada de u más 1, idéntico a secante cuadrada de u. Muchos estudiantes a lo largo de los estudios de bachillerato han expresado que se les hace muy difícil la comprobación de identidades. A ver, antes de continuar, yo digo que es comprobación de identidades, no demostración, porque la demostración es de los teoremas y las identidades no son teoremas. Entonces es preferible utilizar el término comprobación de identidades trigonométricas y no demostración de identidades. Lo que se demuestra son los teoremas, las identidades se comprueban. Voy a tomar el libro de trigonometría plana de Niles, que es de donde suelen venir más proposiciones. Y aquí vienen una bola de ejercicios, página 104 y 105. Y nos piden verificar o comprobar las siguientes identidades. Entonces, pues no existe un método único para hacerlo. Vamos a elegir de la página 105, al azar, a ver la 12, que es coseno del ángulo entre 1 menos seno del ángulo. Coseno del ángulo entre 1 menos el seno del ángulo. Luego menos tangente del ángulo. Y nos piden que comprobemos que eso es igual a secante del ángulo. Entonces, evidentemente aquí el miembro de la derecha está ya simplificado y el de la izquierda es el que conviene trabajar para llevarlo al lado más sencillo. Entonces voy a trabajar del lado izquierdo. Coseno entre 1 menos seno ya está en términos de senos y cosenos, entonces lo bajo igual. Coseno del ángulo entre 1 menos el seno del ángulo. Menos, y tangente no está en senos y cosenos, entonces lo paso a senos y cosenos. Yo ya sé por la identidad de división que seno entre coseno es idéntico a tangente. Entonces en lugar de tangente voy a poner seno entre coseno, seno del ángulo entre coseno del ángulo. Y eso es lo mismo que tangente del ángulo. Y entonces eso va a ser idéntico. Aquí voy a operar coseno por productos cruzados, es coseno cuadrado del ángulo, menos seno del ángulo, que multiplica a 1 menos el seno del ángulo, y todo dividido entre 1 menos el seno del ángulo por el coseno del ángulo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues es una resta de fracciones trigonométricas, o sea, a entre b menos c entre d es igual a por d menos c por b entre b por d. Y aquí continúo, esto es algebraico, coseno cuadrado del ángulo menos seno del ángulo por 1, pues es seno del ángulo. Ahora menos seno por menos seno es más seno cuadrado del ángulo, porque negativo por negativo es positivo. Entonces aquí va a quedar esta cosa. No me gusta que empiecen a fallar las cosas. Entonces seno por seno es más seno cuadrado del ángulo. Y todo eso se divide entre 1 menos el seno del ángulo por el coseno del ángulo. A ver, ¿qué estoy haciendo? Aquí estoy trabajando únicamente sobre el miembro izquierdo de la identidad. Todavía no he llegado ni tocado O sea, solamente estoy trabajando Entonces, yo ya sé que seno cuadrado más coseno cuadrado, pues es 1. Eso es vox populi y todo mundo debe de saberlo. Cada vez que alguien vea seno cuadrado más coseno cuadrado, o coseno cuadrado más seno cuadrado, automáticamente debe de saber que eso es 1. Entonces aquí veo coseno cuadrado más seno cuadrado, pues yo ya sé que automáticamente eso va a dar 1 menos el seno del ángulo entre
1 menos el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Y aquí veo que este factor se multiplica por 1 en el numerador y se repite. Entonces tengo derecho a cancelarlo porque al hacer la división va a dar 1. Y esto es idéntico a 1 entre coseno del ángulo. Pero yo ya sé que 1 entre coseno de u, o sea, este coseno de u si pasa dividiendo queda como secante de u. Entonces eso es idéntico a la secante del ángulo. Por lo tanto, esta identidad queda comprobada. Es decir, que este miembro izquierdo lo trabajé y lo llevé a que es idéntico a secante, que es lo que me está proponiendo. Y con esto tengo la comprobación. Voy a poner otro. A ver, aquí al azar, abre el 8. Tangente de u más secante de u. Y eso se divide entre cotangente de u menos cosecante de u. C en el 8. Es idéntico a cotangente de u más cosecante de u. Entre tangente de u menos secante de u. Bueno, aquí los dos miembros están igual de difíciles y disparejos. Entonces, pues se puede empezar por productos cruzados. Este tangente de u más secante de u que está aquí arriba, lo multiplico en producto cruzado por este tangente de u menos secante de u. Y eso es idéntico con cotangente de u más cosecante de u, que estaba acá arriba en producto cruzado por esto, cotangente de u menos cosecante de u. Entonces para esto yo ya sé que u más v por u menos v por producto notable es u al cuadrado menos v al cuadrado, de hecho es idéntico. Entonces aquí va a quedar tangente cuadrada de u menos secante cuadrada de u. Tiene que ser idéntico con cotangente cuadrada de u, por misma razón, menos cosecante cuadrada de u. Y aquí tengo que aplicar entonces las pitagóricas, tangente cuadrada de u más 1, idéntico a secante cuadrada de u. Entonces, aquí en lugar de escribir tangente cuadrada de u, voy a escribir secante cuadrada de u menos 1. Entonces secante cuadrada de u menos 1, que esto es tangente de u menos secante cuadrada de u, idéntico. Y en lugar de cotangente cuadrada de u, voy a anotar cosecante cuadrada de u menos 1, porque este 1 pasa restando. Entonces cosecante cuadrada de u menos 1 menos cosecante cuadrada de u. Y ahí ya voy a lograr la comprobación, porque este se elimina con este se elimina con este. Llego a que menos 1 idéntico a menos 1. Y con eso tengo la comprobación de estas identidades. Los ejemplos son similares. Miren, no hay método único. Tienen que buscarle de las identidades que están aquí, que son las básicas, cuáles son las que amoldan, ajustan. O sea, esto es una cuestión de tipo meramente algebraico. Recomendaciones. Trabajen el difícil y llévenlo al fácil. Si los dos son iguales, pues hagan, no sé, operaciones con fracciones, simplificaciones. Hay que estarle ensayando, no es algo que salga luego a la primera. Entonces yo ya les di dos ejemplos. El tema no es sencillo ni difícil en extremo. Ustedes tienen que practicar. A ver, aquí hay una bola de identidades, página 105, y tienen que moverle, buscarle para que las comprueben. Yo ya les di dos ejemplos y con esto tengo comprobación de identidades trigonométricas básicas.